Bueno, hemos seguido ya la semana pasada un poco los pasos de Jacob, la trama urdida por su madre, ¿no? Con su complicidad para engañar al padre y quedarse él con la bendición y con la herencia paterna en lugar de su hermano primogénito Esaú. Y antes de eso, ¿no? El cómo él se apoderó de los derechos de primogenitura de su hermano, aprovechándose de su punto débil. Su propio nombre, Jacob, expresaba ese aspecto de engañador, ¿no? Que era una característica de su carácter y de su personalidad. Parece claro que su vida se guiaba por los timos, por los engaños, y puede que lo haya aprendido de su propia madre, Rebeca. Aunque no es nada fácil decir algo así de una madre, ya que las vemos como seres angelicales, ¿no? Que han superado las deficiencias y los pecados humanos, pero sí es muy posible que lo haya aprendido con su propia madre, todos los timos y engaños que marcaron su vida. Pero también vimos la semana pasada cómo el Señor se le revela con su infinita gracia por medio del sueño de la escalinata que llegaba al cielo. Lo bendice, le transmite la misma promesa dada antes a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre. Vimos su conversación con Dios, o mejor, con el propio Dios por medio de esa promesa. Lo vemos hablando con el Señor con él, y en toda esa experiencia vemos cómo se ha dado su conversión al Señor, ¿no? Alcanzado por esa poderosa e irresistible gracia, se ha convertido de su vida de engaños y timos a una vida de consagración, de servicio y de misión a todas las familias de la tierra. Ahora su perspectiva de vida, su ubicación ante Dios es otra, ¿no? Es completamente nueva. Y ahora con esa nueva vida en Cristo, con una nueva forma de comprender la vida, con una nueva cosmovisión, lo vemos siguiendo el camino hacia la tierra de su madre. Era una provincia que se llamaba Padán Aram, ¿no? Fundada incluso por su bisabuelo. ¿Qué es lo que sucedió al llegar a la tierra de su madre y a la casa de su tío? ¿Cómo se enfrentó al tema de su índole para el engaño? Echemos un vistazo al seguimiento de esa historia. En primer lugar, quería hacer un repaso a la historia de Jacob y Labán, ¿no? De Jacob y Labán. Nos metemos hoy en una larga historia, la de Jacob, de su suegro Labán, que también era el hermano de su madre, por tanto era su tío. El texto leído solo nos introduce a esa historia, no la cuenta toda, ¿vale? Los pocos versículos que hemos leído nos introduce, o sea, cuenta más o menos cómo llegó Jacob a la casa de su tío, pero no nos cuenta toda la historia. Toda la historia tendríamos que leer muchísimo más del libro de Génesis. Por eso vamos a intentar hacer un breve repaso de lo que pasó a lo largo de 20 años de relación de Jacob con su tío Labán. 20 años, no fueron 2 semanas de vacaciones en casa de su tío, fueron 20 años viviendo ahí. Vamos a ello. Se enamora perdidamente de su prima Raquel, la hija menor de Labán. Trabajó para su tío por 7 años para poder casarse con ella. Y en la noche de nupcias, Labán le entrega a Lea, su hija mayor, y tuvo entonces que trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Entre las 2 hermanas, ahora esposas de Jacob, hubo muchas disputas, ¿no? Entre ellas. Recelos por Lea, darle hijos mientras Raquel seguía estéril. Hubo muchos problemas entre las 2. Al final tuvo con ambas y con sus sirvientas, ¿no? Bilhá y Zilpá, 12 hijos y una hija. Y fue
de Judá, hijo de Lea, no de Raquel, hijo de Lea, que vino el gran rey David y más tarde Jesucristo. Otro aspecto de la historia de Jacob y Labán, que la narrativa bíblica lo comenta largamente, fue la relación laboral y el hecho de que Jacob acabó por amasar una buena fortuna a lo largo de aquellos años trabajando para su suegro. Jacob intentó por varias veces dejar a su suegro y volver a la tierra donde había nacido, ¿no? Su tierra natal, donde estaba pues su madre. Su padre ya no vivía supuestamente, ¿no? Pero intentó reunir sus 2 esposas con las 2 concubinas, los 13 hijos en total, e irse de vuelta a su tierra natal, con la oposición siempre firme de Labán, que encontraba formas de retenerle ahí. Mientras Jacob, por medio de las ramas en los abrevaderos, una práctica que al parecer formaba parte del imaginario popular de los ganaderos de esa época en ese lugar del mundo, ¿no? Que se pusieran determinadas ramas en los abrevaderos, pues las crías nacerían de una manera o de otra, ¿no? Todas blancas o con manchas, dependiendo de las ramas que ponían ahí. Pero entonces, siguiendo un poco esa costumbre local, ¿no? y esa forma de pensar de los ganaderos de ahí, pues él pudo quedarse con gran parte del rebaño. O sea, las crías iban naciendo o con manchas o rayadas, ¿no? Y las que nacían así, según el contrato que tenía de trabajo con su suegro, pues esas que supuestamente no eran absolutamente perfectas para rituales religiosos, pues entonces se quedaba él. Y tampoco eran las que más nacían, ¿no? Las ovejas no nacen con manchas y con rayas, eso es muy poco común. Pues entonces, de alguna manera, el Señor lo bendijo y nacieron un rebaño enorme de ovejas manchadas o rayadas. Y la verdad es que cuando Labán le dije que sí, vamos a firmar ese contrato, ¿no? Eso será tu sueldo de ahora en adelante. Él contaba con el hecho de que quizás un par de ovejas podrían nacer así, pero no es lo común. Él contaba con el hecho de que eso no iba a pasar, ¿no? Por fin Jacob reúne a su familia, sirvientes, todos sus bienes y huye de Labán. Yendo hacia su tierra natal, puesto que el contrato de trabajo establecido por Labán, que lo cambiaba siempre que eso lo beneficiara, pues ya le causaba un cierto enojo a Jacob por la manera injusta como su tío y suegro lo trataba. Por otro lado, Jacob recibe la palabra de Dios en ese contexto laboral desfavorable, que le decía, capítulo 31, versículo 3, ¿no? Que le decía, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, yo estaré contigo. Entonces, tiene la confirmación divina para reunir su familia, sus bienes, sus sirvientes y ponerse de camino a su tierra. Tiene la confirmación divina para volver a casa. Pero aún así, temiendo la reacción de su suegro, prefiere huir sin decirle nada, porque conocía todas sus mañas y tácticas para retenerle ahí, ¿no? Entonces prefiere huir sin decirle nada, escapándose con todos sus bienes y todas las gentes que tenía. De hecho, hay 2 factores que agitan un poco la vida de Jacob y lo impulsan a volver a su tierra. El más apremiante, creo, fue la peligrosa actitud de Labán. Si leéis el capítulo 31, versículo 2, dice que Labán ya no lo trataba como antes.
ya no lo trataba como antes, ¿no? Entonces creo que eso fue como, hasta aquí puedo llegar con mi tío, ¿no? O sea, 20 años, está bien, ya no me trata como antes. Pues eso era algo que a Jacob le afectó bastante. Y la segunda es el llamado de Dios para que volviera, porque aún tenía que cumplir su voto al Señor tras el sueño en Betel, ¿no? Y si seguimos por el capítulo 31 y leemos el versículo 20, vemos que al huir sin decirle nada, fue así como Jacob engañó a Labán. Él siguió la llamada de Dios para volver a su tierra como confirmación de su sentimiento de enojo por el trato deshonesto que le daba Labán. Entonces, la manera como Moisés, al escribir eso, ¿no? Dice que Jacob engañó a Labán. Engañó porque se fugó por la noche, ¿no? Sin decir nada, reuniendo todos sus bienes y toda su familia. Pero Labán obviamente se sintió engañado, aunque lo haya engañado él a Jacob a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? El gran timador ahora es Labán, no Jacob. Y lo persigue. Dice el texto que lo persigue con sus parientes, o sea, con todo su clan, con los demás hijos, sobrinos, vecinos, gente que trabajaba para él, esclavos, sirvientes. Tenía un pequeño ejército y fue a por Jacob. Lo persigue por 7 días hasta que lo alcanza. Y al final se establece un pacto de paz entre ellos. No, ese pacto de paz se establece no sin antes el texto contarnos que Raquel le roba a su padre los ídolos familiares. ¿Os acordáis de este pasaje, no? Le roba a su padre los ídolos familiares, se los lleva consigo escondidos. Jacob no sabía nada de eso, porque además de que en su corazón, Raquel seguía sirviendo a estos ídolos, aún viendo cómo el Señor bendecía a su marido en todas las cosas, aún viendo cómo el Señor bendecía a su marido, ella seguía con su corazón, en su corazón sirviendo a estos ídolos. Pero además de eso, como siendo la menor de las 2 hermanas, de alguna forma hubiera aprendido con su marido las historias que le contó de por qué tuvo que huir de su tierra, pero tener los ídolos de la familia en su posesión era una forma de reivindicar, por las costumbres de la época, reivindicar con más fuerza la herencia paterna. De alguna forma quizás lo haya aprendido hoy escuchando la historia de su marido, que también era el menor de los 2 hermanos, y cómo pudo quedarse con la mejor parte de la herencia paterna. Eso también explica por qué su padre se puso furioso, ¿no? Porque Labán se puso furioso buscando los ídolos. Podría comprar otros en la tienda de la esquina, en el templo pagano al que iba. No tenía que ponerse tan furioso y registrar todas las tiendas, empezando por la de Jacob, a ver si encontraba sus ídolos. Se puso furioso porque eso significaba que el que tenía posesión de estos ídolos, por las costumbres locales, podría reclamar la herencia. Son sus hijos, da igual, es el primogénito, da igual. Yo tengo un sello que me garantiza la mejor parte de esa herencia, que eran los ídolos de la familia. Entonces, él pensaba que además de llevar todo el rebaño, que ahora era suyo, quería algún día quedarse con todas sus tierras. Se puso furioso. Pero la alianza entre ellos, por más limitada que fuera, ha permitido un final más feliz que
todos los engaños y abusos laborales que le infringió Labán a Jacob por 20 años, algo que se ve espejado de forma muy emocional cuando Jacob dice a su suegro, versículo 31 del capítulo 31, ¿no? 31, cuando le dice Jacob, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Entonces había mucha emoción, había temor, habían amenazas, porque si pensó que él podía hacer eso es porque seguro que amenazas en ese sentido sí que es posible que hubiera. Además, el aviso que le da el Señor en sueños a Labán fue muy contundente, ¿no? En capítulo 31, versículo 24, le dice, cuidado con amenazar a Jacob, ¿no? Él se duerme mientras perseguía a su sobrino, se duerme y por la noche el Señor se le aparece en sueños y le dice, cuidado con amenazar a Jacob, porque esa era la práctica común entre ellos, así se relacionaban en base a amenazas y no otras cosas, ¿no? Y así concluimos nuestro repaso a la historia de Jacob y Labán. En segundo lugar, Labán, hablar un poquito sobre el carácter de Labán como el que engaña, pero en este caso engañaba a un timador. Engañaba a un timador. Quizás una de las dimensiones más interesantes de la historia de estos dos personajes bíblicos es la de que Labán también era un gran engañador, era un timador profesional, como lo había sido Jacob en tiempos pasados, como lo era su hermana Rebeca, la madre de Jacob, lo que nos lleva a pensar que actuar en las sombras, engañando y timando a los demás fuera parte de una cultura familiar en la familia de los padres de Labán y Rebeca, que le fue pasada al observar y aprender a engañar a los demás con su propia madre, en el caso de Jacob. Algunos podrían nombrarlo maldición hereditaria, pero no creemos en eso, ¿verdad? No creemos para nada en eso. No hay maldiciones que heredamos, ¿no? Algunos quizás podrían pensar que sí, aquí tenemos una referencia clara que de padre a hijo o de padre a hija, en el caso de Labán y su hija Raquel, pues habían heredado esa maldición. Pero no, creemos mejor en la transmisión de la bendición de Dios y no de maldiciones que cargamos nosotros supuestamente, ¿no? Creemos que la bendición divina va de padres a hijos, ¿no? Y creemos que cualquier práctica pecaminosa que aprendemos y asimilamos al observar y convivir con nuestros padres y familiares encuentra su dramático fin al ser uno alcanzado por la gracia redentora de Cristo. Si hay alguna supuesta maldición, si hay algún acto pecaminoso que aprendemos al observar nuestros padres y con la convivencia de nuestra familia, y hay muchos actos que llevamos que vienen de esa convivencia familiar y cultural, ¿no? Aprendemos a mentir cuando vemos que los padres mienten. Eso está legitimado, por tanto, si mamá miente, ¿por qué no puedo yo mentir, no? Si papá actúa de esa manera, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Entonces, todo eso encuentra un final feliz, claro, pero dramático, cuando somos alcanzados por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo nos limpia de todo eso, ¿no? Día a día, paso a paso. La santificación es un proceso, pero nos limpia. Ahí tiene la gracia de Cristo su punto final definitivo y lo que sigue es la bendición divina. Una bendición que nos restaura, que nos salva en Cristo, que nos cubre por completo. Ahora es interesante leer algunos versículos que nos muestran cómo Labán se dedicó con esmero
a engañar y timar una y otra vez a su sobrino y yerno. Empecemos por el día de su boda con Raquel, que Labán le entrega a Lea por esposa sin que él se diera cuenta. Capítulo 29, versículo 25. Día siguiente, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Jacob le garantiza a Labán que ya no es un engañador. Yo trabajé para poder casarme con ella 7 años. No te he engañado. O sea, eso era mi vida pasada y no te he engañado. En 7 años hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero tú me has engañado, tú lo tenías todo preparado, ¿no? Ya lo tenías pensado. Así que vemos como Jacob no solo le garantiza a Labán que no es más un timador, como le acusa de ser él el que está engañando, ¿no? Capítulo 30, versículo 33 dice, así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Es lo que le dijo a su suegro, Jacob, ¿no? Mi honradez responderá por mí cuando vengas aquí con el contábil a ver cuántas ovejas y cuánto hemos vendido y cuánto hemos ganado, ¿no? Mi honradez responderá por mí, lo que significa que de alguna manera él suponía que Labán no era tan honrado en sus negocios como debería serlo. En cuanto a los contratos laborales que le hacía firmar Labán, dice Jacob, capítulo 31, versículo 7, 31:7, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Parece que estamos hablando de un empresario de nuestros días, ¿no? Creyente o no, eso ya cada uno, ¿no? Creyente o no, pero parece que estamos hablando de una práctica de nuestros días. Capítulo 31, 41, dice lo mismo, muchas veces me cambiaste el salario. Y aunque Labán se haya sentido engañado al huir de Jacob de esa situación, fue una situación de intensos acosos, engaños, y Labán se siente engañado, ¿no? Pues Jacob huye con todo lo que pudo tener y conseguir a lo largo de 20 años y se pira de ahí y Labán se siente profundamente engañado. Eso es algo también interesante, ¿no? El engañador, el timador, siempre acusa a los demás de que lo han engañado. Lo han engañado y claro, es que siempre analizamos, interpretamos y consideramos a los demás desde uno mismo. Entonces, si soy un timador, siempre voy a tener en mente que me queréis timar a mí, ¿no? Es porque es lo que intento hacer con vosotros. Entonces, de esa manera, aquí tenemos el sentimiento de que se siente engañado Labán cuando ve que su sobrino se marcha sin decirle nada, como si lo estuviera engañando, ¿no? Incluso su esposa, ¿no? La esposa Raquel, la esposa de Jacob, parece haber recibido de ese currículo oculto de su familia al engañar a su padre, robándole los ídolos familiares, no porque estaba muy apegada a estas imágenes, sino que porque quería algún día sacar tajada más grande en su herencia, ¿no? Así que era una familia bastante complicada en ese sentido. De alguna manera se podría decir que Jacob probó de su propio veneno a lo largo de esos 20 años trabajando para su tío y suegro. Y entonces me pongo a pensar, pero no se convirtió. ¿Por qué tenía que probar de su propio veneno como engañador y timador? Pero la verdad es que eso no significa que tuvo que pagar por los pecados que cometió contra su hermano Esaú, sino más bien que por medio de tan larga tribulación tuvo ocasión de humillarse, arrepentido cada día ante el Señor. Cada timo de su suegro, ¿no?, era una ocasión para que él se humillase ante el Señor una y otra vez.
¿Cuántas veces Cristo nos lleva a vivir situaciones de injusticia, injusticias laborales o sociales, incluso familiares, situaciones que nos traen temores e inseguridades o burnouts, para que nos humillemos ante Él, dependamos de su gracia y de su cuidado y le reconozcamos como nuestro único soberano Señor? Creo que más o menos esa fue la experiencia cristiana que vivió nuestro amigo Jacob a lo largo de estos 20 años con su tío Labán. A veces pensamos que no, pero ese es parte del camino de Cristo para todos nosotros. Y de alguna manera creo que podemos decir que situaciones así es parte incluso de las victorias que Cristo nos concede a lo largo de nuestro camino de vida a su lado. Jacob experimentó 20 años de timos y engaños por parte de su tío y su suegro dentro de su propia relación familiar, lo que es mucho peor que cuando causado por un jefe cualquiera de una empresa en la que trabajo, ¿no? El camino de Cristo es un camino de humildad en todos los sentidos y eso se aprende con Él a diario. Número 3 y último, el camino de Dios pone fin a los engaños. Si nos damos cuenta de cómo se concluye la alianza entre Jacob y Labán, de la que ya hablamos de paso, vemos la presencia y la obra de Dios en todo ese proceso. A lo largo de los 20 años de timos y engaños por parte de Labán, que le afectaron directamente a Jacob, a su matrimonio, sus matrimonios, ¿no? Incluso emocionalmente, como ya lo hemos comentado. Dios no se alejó del patriarca Jacob, aunque él sufriera con todo lo que le estaba pasando, pero él sufría, pero Dios no se apartó de él. Dios no se alejó de él. Al fin pudo ver en todo su sufrimiento el camino de Dios en su vida. El camino de la gracia incluye siempre el amor, la misericordia, el perdón y la salvación de Cristo, pero todo eso ha sido conquistado por medio de su entrega personal de vida en la cruz. El sufrimiento ha sido para Cristo el camino que nos abrió la puerta a la gracia y a la salvación. Y el sufrimiento por el que pasó Jacob, con las injusticias, los acosos, las inseguridades, ¿no? Temores, todo eso, no ha sido, por supuesto, un sufrimiento expiatorio de sus propios pecados. Eso lo tenemos en Cristo, no lo tenemos en nosotros mismos. Tampoco nuestros sufrimientos no son redentores, ni nos garantizan nada. No es porque yo he sufrido una injusticia que tengo derecho, Señor, de que me des eso o lo otro. De ninguna manera, ¿no? Nuestros sufrimientos no son redentores, ni nos perdonan los pecados. Únicamente los sufrimientos de Cristo tienen ese poder, los nuestros no. Pero en la experiencia de Jacob, los caminos de Dios ponen fin a los engaños, tanto los de él mismo como luego, con la alianza entre los dos, también los de Labán. No cabe duda de que pasó por una dura probación a lo largo de 20 años, aunque también en ese tiempo se casó, tuvo hijos, se hizo rico, pero al final su corazón albergaba miedos, temores, ansiedades, inseguridades. A la vez albergaba también el temor del Señor y la confianza en su palabra y en su promesa. Y cuando le llegó la confirmación divina de que debería volver a la casa de su padre, se llenó de valor y dio los pasos necesarios para ello. Sí, sufrimos diferentes formas de sufrimiento. Algunos sufrimientos son físicos, ¿no? Como enfermedades y cosas así. Otros son laborales, otros son, personales, etc. Todos sufrimos. Ninguno de nuestros sufrimientos son monedas de cambio que podemos usar en nuestra relación con el Señor. Claro, vivimos en otra época, pero sigue habiendo engaños
y timos por todos los lados. Sigue habiendo jefes como Labán, sigue habiendo temores e inseguridades. No somos, por tanto, tan distintos de Jacob. Sufrimos cosas similares en casa, en el trabajo, en la iglesia, dentro del alma de uno mismo. Pero al igual que él, también tenemos nuestra fe puesta en Cristo y nuestros ojos atentos a la palabra de Dios y nuestros corazones sensibles al toque del Espíritu Santo. En eso es también Jacob, nuestro patriarca en la fe en Cristo. Es Jacob nuestro ejemplo y modelo de un cristiano que ha dejado atrás su vida de pecados, de engaños, de timos, y ha seguido día a día bajo la dureza del sufrimiento y de los muchos burnouts que supongo que haya sufrido, pero que ha seguido el camino de la gracia de Cristo. Y ese es el camino que también tenemos nosotros que seguir. Que Dios nos ayude. Amén.